Buenos días, alumnos de pedagogía de cuarto semestre. Bueno, hay un autor importante que hay que tomar en cuenta y sobre todo en su propuesta de diseño curricular como es John Eggleston, que en este punto podríamos entender que aquí empiezan ya como que los autores que contemplan el currículo pero pensado desde un punto de vista sociológico, ¿no? Desde cuestiones de considerar las estructuras, las ideologías que influyen a la manera en cómo se desarrolla un currículo en cuanto a cualquier nivel, por ejemplo en el nivel superior, ¿no? Ver cómo influye el currículo y cómo se legitima sobre todo el conocimiento. Bueno, John Eggleston nació en Dorset el 11 de noviembre de 1923 y los conocimientos que posee cada sociedad y cada grupo menciona que es transmitido de generación en generación con algunas modificaciones solo graduales que constituyen la cultura. La cultura no solo se identifica en cuanto a sociedades, sino a naciones, razas y clases sociales. Y la cultura con su base de conocimientos almacena y comparte y legitima a un cierto grupo social. Algo importante aquí es cómo se legitima el conocimiento. Conforme al tipo de cultura o sociedad en que se vive, es la forma en cómo va ahora sí que estructurado el conocimiento como una forma absoluta, cuando realmente algo meramente esencial es tomar en cuenta que el conocimiento no es absoluto, pero ahora sí que es la forma o la manera en cómo se legitima para que los individuos puedan crear en algo que para cierto grupo es verdad, ¿no? Se convierte en algo, como algo verdadero que no se puede cuestionar. Eccleston pues habla de la legitimación que implica el poder que conlleva la cultura, pero sobre todo la sociedad que es la encargada de transmitir esos contenidos o hacia la comunidad, es decir, la manera en cómo se, decía yo, cómo se legitima, tomando en cuenta que los aparatos socializadores como la familia, la iglesia, el Estado, este, inclusive hasta los medios de comunicación influyen en la forma en cómo el individuo piensa y actúa, si es con el fin de poder pues determinar su manera de ser, pero sobre todo como robarle su propia subjetividad para que no pueda pensar por sí mismo, ¿no? Ahí está este esquema donde propone Eggleston de acuerdo a cómo se legitima el conocimiento. Por ejemplo, menciona que quien regula el conocimiento pues es la cultura en base a lo que transmite la iglesia, el Estado, la familia y que influyen en la manera en cómo el individuo se desarrolla. John Eggleston habla de que toma en cuenta los factores sociales que influyen en el currículo y que dentro del currículo existe una legitimación apegada pues a ideologías, ¿no? Que tienen que ver con la forma de pensar del propio sujeto y como el currículo conlleva que el sistema pues está desarrollado con fines fuera así que económicos y políticos que influyen a la manera en cómo el individuo debe de pensar. Los valores intervienen en las decisiones de la conducta, que se premia o se castiga. Y quien tiene el poder es el que legitima la forma en cómo cada individuo piensa. ¿Sí? En este caso nos dice quien toma las decisiones, cómo se ejecuta y los métodos. Es decir, el poder, quién lo tiene, quién tiene el control mediático para poder, más que nada, someter a los individuos a su forma de pensar. Aquí está, ¿no? Aquí está este triángulo donde encontramos cómo legitiman al individuo en cuanto a su manera de pensar. Acuérdense de esa frase, de esa premisa de Rousseau que decía que pues el hombre es bueno, pero que la sociedad lo corrompe. Tiene mucho que ver con que la religión, la escuela, la familia, lo jurídico, lo político, lo sindical, los medios de comunicación y la cultura, pues tratan de más que nada de someter al sujeto, porque las estructuras sociales se hicieron para cuestionar. Las únicas estructuras que no se pueden cuestionar son las estructuras naturales, porque son propias de la misma naturaleza. Pero las sociales sí, porque son hechas por el hombre. Y el hombre no es un ser perfecto, es un ser que va cambiando constantemente y que es meramente esencial romper ciertos prejuicios para poder lograr la emancipación.
Habla Yellowstone que afirma que el currículo pues es clave pues en los sistemas de valores y nos habla del conocimiento y la cultura que diferencia del pensamiento y percepción del conocimiento que posee cada sociedad y cada grupo. Y este conocimiento es almacenado que se transmite por decíamos de generación en generación desde que tenemos a la mano que nos van a registrar para obtener un acta de nacimiento, una credencial de lector, y en ese momento ya hay una legitimación en la manera en cómo cada individuo lo someten hacia una forma de pensar que lo va construyendo, ¿no? De esa manera. Todas las sociedades cuentan con medios, no solamente para asegurar el almacenaje, sino la transmisión del conocimiento. Y entre ellas pues influyen pues la iglesia, la comunidad, que son ahí hay un libro de Althusser que se llama Aparatos Ideológicos, que precisamente tiene que ver cómo se legitima el conocimiento y cómo estos aparatos ideológicos influyen en la manera en cómo el sujeto piensa y es controlado, puesto que ese control viene con fines económicos y políticos que le conviene a una cierta clase social, en este caso por ejemplo a la burguesía o la élite, quienes influyen en la manera en cómo el individuo se va desarrollando en su manera de pensar. El currículo oculto, que va siendo como el currículo que no tiene nada que ver con el currículo oficial, sino un currículo que tiene que ver con las anécdotas o experiencias que el maestro, el alumno van teniendo, ¿no? Y que es meramente importante para poder pues hacer que, porque a veces hay una contradicción entre el currículo oficial y lo que el currículo oculto propone, pero es parte principal en la manera en cómo los individuos pueden cambiar la ruta, ¿no? De acuerdo a ciertos contenidos que a lo mejor vienen con otros fines políticos. El sistema de valores, para yo en eso toda escuela tiene un sistema de valores que orienta el desarrollo de los demás e interviene en las decisiones acerca de las diferentes maneras de enseñar a los propios alumnos. ¿Cómo influye el sistema? El sistema influye mucho en la manera en cómo el individuo, el tipo de escuela, un sistema pegado a lo democrático o hacia lo autocrático o inclusive descentralizado, ¿no? Eso es meramente importante de tomar en cuenta. Sobre esta parte es importante determinar que precisamente el currículo influye en la manera en cómo cada individuo piensa y que es meramente importante que podamos romper, porque precisamente aquí es cuando pueden entrar ya de lleno, porque en esta parte es cuando entra de lleno autores que van apegados más a un currículo crítico, totalmente contrario a lo que vimos con Hilda Taba o o lo que fue con cada autor como Taylor. Aquí se rompe el esquema, ¿no?